Muy bien, buenos días queridos hermanos y amigos que están viéndonos por este canal. Damos gracias a Dios de estar otra vez adorando al Señor. Hoy en especial, Día de la Madre, queremos felicitar a todas las mamás y creemos que hay una bendición a través de este canal para tu vida, querida mamá. Y es cierto que estás luchando con tus hijos por la escuela, por la actividad que despliegan dentro del hogar, pero son lo que Dios te ha dado, los hijos. Y a los hijos les decíamos, honren a sus madres, no solamente en este día, sino en todo este tiempo. Dios le ha concedido tener su mamá y bendígala, bendígala en este día más que nunca. Muy bien, vamos a orar. Queremos decirle, papá, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra y tú estás obrando en nuestra vida de acuerdo a lo que nos has prometido, que estás trabajando en cada uno de nosotros. Y abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Queremos llegar a verte tal cual eres. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Queríamos en esta mañana, por un lado, darnos cuenta que hay un efecto natural en estos días, que es la primavera, esta estación es tan maravillosa por los brotes, por las flores, la cantidad de plantas que comienzan a adorar a Dios a través de las flores y el perfume que emana de ellas. Pero al indagar un poquito en todo esto, quiero mencionar un pasaje de Romanos capítulo 11, versículo 17, donde dice: pues si alguna de las ramas fueran desgajada, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Y hago mención en este pasaje acerca del injerto. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos injertados en el olivo. Hay un simbolismo de estar unidos a Jesucristo. Ahora, ¿qué es el injerto? El injerto consiste simplemente en una práctica que se ha usado por muchísimos años, donde se escoge a un árbol fuerte y se extrae un brote o una rama de otro árbol y se hace un corte y se inserta. Luego se envuelve para que ese injerto pueda unirse a esa planta, nutrirse de esa savia. Y lo interesante es que a partir de ese momento los dos quedan unidos siendo una sola planta. Y me llama la atención esto porque es en este tiempo de primavera es cuanto más se utilizan los injertos y la palabra de Dios nos lleva a pensar que nuestra vida tiene que estar injertada en Jesucristo, unida en Jesucristo, casi yo diría hasta pegada en Jesucristo, de tal manera que ya dejemos de ser nosotros una rama silvestre para ser pueblo, familia de Dios. En este pasaje aún dice, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Dice aún el versículo 17, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora,
Vamos a mirar algunos pasajes que nos ayudan a entender lo que quiero compartir en esta mañana. Por un lado, el Evangelio de Juan, capítulo 15, en los primeros versículos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados, purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. O sea, el mismo Señor Jesús está llevando a sus discípulos a una enseñanza profunda. Ahora, lo que sí que tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, en qué estoy injertado, en qué estoy pegado. Podemos estar pegados a una religión llena de rituales, de tradiciones, hoy se llama ancestros culturales y muchísimas cosas que no van a llevarnos sino a desgastar todo nuestro ser, a manipular toda nuestra vida y aún de nuestras familias. Podemos estar pegados a ideologías políticas, pensando que esto es la solución del mundo, la solución del país, sin darnos cuenta de que no vamos a cambiar absolutamente nada. Podemos estar pegados a algún líder, alguien que nos parece un ídolo, que parecería que nunca se va a equivocar, que no tiene fallas, que me gusta cómo viste, como es elocuente, el carisma que tiene para atraer a la gente, y de pronto nos damos cuenta que es tan humano como yo, que tiene debilidades, que tiene falencias, y todo ese ídolo se desmorona. Podemos llegar a estar pegados en nuestros propios deseos egoístas, nuestros sentimientos, y lo único que vamos a conseguir es un individualismo y un egoísmo, un hedonismo que no va a producirnos los efectos deseados a partir del transcurso de nuestra vida. Pero sí quiero invitarte a que puedas llegar a pegarte a Jesucristo. Él nos dijo enfáticamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso es que en esta mañana queremos procurar convencer todo tu ser de estar pegado a Jesucristo, de estar aceptándolo en tu vida y permitir que Él canalice toda tu vida al propósito que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Ahora, la segunda palabra que podemos ver en este pasaje del Evangelio de Juan es la palabra, dice: permanezcan en mí, el versículo 4, y yo permaneceré en ustedes. La idea de permanecer. El apóstol Pablo, una y otra vez en sus cartas, usa una frase: estar en Cristo. Esto de permanecer, esto de llegar a descubrir que ahora yo estoy como el injerto, unido a la planta. Soy una rama, la planta es el olivo, símbolo de Jesucristo, y estoy pegado a Él, estoy permaneciendo unido a Él. El 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Es interesante cómo
podemos descubrir esto no de un día para el otro, pero en un proceso comenzamos a descubrir que ahora somos personas nuevas. La savia que corre en nosotros es el Espíritu Santo, que comienza a operar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y aún en nuestro cuerpo. Jesucristo lo plasmó de esta manera: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Por eso, estar en una relación correcta con Dios. Segunda Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros podemos estar en una relación correcta con Él. Qué expresión tan grande. Entonces, por eso es que el apóstol, aún en Hebreos 2:3, está diciendo: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida a quienes les oyeron hablar? Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos está llevando a esta preciosa palabra: permanecer, cuidar esta salvación tan grande. No tratar de permitir que las circunstancias, que las voces de otras personas, que los conflictos personales o en el trabajo nos puedan despegar de Dios. Somos injertados, pegados con el Señor. Permanezcamos en eso. Aún Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación, que recibimos por gracia, por supuesto, pero que necesitamos ocuparnos con temor y con temblor. Ustedes vieron que entre el pueblo cristiano solemos usar una frase que dice: tenemos que confiar, tenés que confiar en Dios, tenés que confiar. Y muchas veces nos acercamos a Dios, pero acercarse a Dios no es suficiente. Hay algo mucho más profundo que esto. Por eso es que el Señor estaba diciendo: nosotros éramos olivos silvestres, ramas que estaban en el desconcierto, pero ahora somos injertados. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, que a menos que estemos pegados al Señor Jesús, no va a funcionar toda nuestra vida. Quiero leerles Romanos capítulo 6, versículo 13, porque me parece muy apropiado este pasaje del apóstol cuando dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Confiar está llevándonos a descubrir ese amor del Señor. Él nos dice: con amor eterno te he amado, y nos manda a amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma.
Cuando ese sentido profundo de pertenecer, de confiar en el Señor, comienza a encarnarse en nosotros, se comienza a revelar toda la plenitud del Señor. El Pablo le resumía de esta manera: tenemos la mente de Cristo. Hay una revelación maravillosa. Ahora, para esto, claro que es muy importante comenzar a invertir. ¿Invertir qué? Invertir tiempo, conocimiento, habilidades, dones que Dios nos ha dado en el mismo Señor, y para que su reino se extienda. A confiar, a aprender en este tiempo tan difícil a confiar en el Señor es lo más importante que debemos tener. Miren, cuando Satanás se acercó a Jesucristo para tentarle, Jesús no estuvo confiando en lo que él había, la familia a la que pertenecía, ni a la nación que pertenecía, sino se dirigió a la palabra que Dios había dado a su pueblo desde el comienzo. Y una y otra vez dijo: escrito está, escrito está. Él confiaba en su Padre porque había dado una promesa y no iba a cambiar. Y yo tengo que aprender a confiar plenamente en este tiempo, bajo cualquier circunstancia que podemos estar viviendo, y de esa manera nuestra fe va a crecer. La única manera que vamos a descubrir a ese Dios que, como leíamos en San Juan capítulo 5, es el Dios que va a nutrir todo nuestro ser, porque Él, al estar injertados en el Señor, Dios, a través de su savia, a través de su Espíritu Santo, nutre los pensamientos nuestros, nutre nuestros sentimientos, nutre todo nuestro cuerpo. La mejor savia que existe en el mundo es la del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo continuar con todo esto? Porque el tiempo se me está yendo, pero en San Juan capítulo 15, en el versículo 16, menciona el evangelista algo tremendamente fuerte, y dice el versículo 16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En una palabra, Dios te escogió, me escogió, nos escogió a todos. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha escogido a todos en Cristo, y cuando nosotros respondemos con un sí, acepto a Jesucristo, comienzo a pegarme a Él, esto se convierte en una realidad. Podemos continuar como sus verdaderos discípulos. Él está diciendo: les encargué que vayan y produzcan frutos. Y cuando está diciendo esto, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Por un lado, Gálatas capítulo 5, podemos notar que está hablando de los frutos del Espíritu Santo, que son fe, paciencia, mansedumbre, templanza, amor. No hay ley que pueda contra esos frutos, y Él quiere que se produzca al estar injertados con el Señor. Y por otro lado, producir fruto llevando el Evangelio
a otros que no le conocen. En este tiempo, tanto usted como yo tenemos cantidad de posibilidades de compartir el Evangelio. Hay muchas situaciones, tanto hombres como mujeres, niños como adolescentes, que están en una situación muy desesperante. Hay actitudes depresivas, hay actitudes suicidas, hay actitudes de impotencia frente a todo esto. Y creo que es un tiempo de llevar frutos. Quiero terminar con un poquito analizando más qué significaría fructificar. En primer lugar, creo que debemos tomar una decisión. O sea, tenemos como hijos de Dios romper ese círculo vicioso de acercarnos a Dios y de alejarnos de Dios, de querer vivir en santidad y de volcarnos al pecado, de confesar pecado y volverlos a realizar. Y esto es cuando tomamos una decisión de no dejarnos dominar por el pecado, sino llegar a dejarnos dominar por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quiero estar pegado a Jesucristo, quiero renunciar a aquello que quiere despegarme de la voluntad del Señor. La otra palabra no solamente es decisión para llevar una vida fructífera, sino influencia. Dice mucho fruto. Lo que leíamos que dice: Él corta en mí toda rama que no produce fruto y toda rama que sí da fruto para que dé aún más fruto. Dice el versículo 5: Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Mucho fruto. Ustedes vieron que en los evangelios nos dice que hubo miles de personas, multitudes de personas que comieron del milagro de reproducir los peces y los panes. Mucha gente endemoniada fue liberada, mucha gente fue sanada, mucha gente vivió la presencia de Dios de una manera maravillosa. Pero la influencia del entorno les llevaron a dejar solo a Jesucristo. Y es momento de dar a conocer a un Dios que libera, que sana, que provee, que da seguridad de perdón. Es ahora. Hermanos queridos, creo que hemos compartido en esta mañana el estar injertado en Jesucristo, la necesidad de permanecer en Él, la profundidad de lo que significa confiar, invertir tiempo en continuar en producir fruto. Entonces, qué momento para dar gracias a Dios por lo que significa estar permaneciendo injertado en Él. Que la savia del Espíritu Santo corra sobre nosotros. La palabra de Dios es clara. Separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por esta mañana. Y quiero bendecir una vez más a cada mamá. No importa su edad. Bendícela, Señor. Dale espíritu de sabiduría. Dale esa sensación de que tú estás con ella, aún en los tremendos momentos que le toque vivir. Gracias, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo haga que esta palabra que hemos compartido en esta mañana convenza, comience a llevarnos a tomar decisiones y la seguridad de que podemos estar injertados en ti
y permanecer pegados a Jesucristo. Gracias Señor por lo que esta transmisión. Gracias Señor por el proyecto que la escuela bíblica está llevando adelante. Gracias porque va a haber salvación para muchos niños y adolescentes en estos días. Y oramos así, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano, y qué lindo que podamos continuar adelante con todo este proceso de comenzar a vivir en Jesucristo.